Vamos a comenzar en unos un par de minutos. Vamos a comenzar nuestra entrevista con Luis Silva, que es nuestro invitado del día de hoy para conversar sobre novelas gráficas. Así es que vamos a esperar que Luis se conecte. Aquí vamos a dar la autorización aquí para comenzar a entrar. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Hola Néstor, ¿qué tal? Hola, yo muy bien, yo muy bien. Como siempre, un gustazo verlos y pues ahí nada más dando lata para seguir trabajando. Excelente. Les contamos que estamos reunidos en tres ciudades diferentes. Está Luis Silva, está comunicándose desde Barranquilla, en Colombia. Tenemos a Néstor Paz, que está en Wisconsin. Yo también estoy en Wisconsin hoy día, estoy en Madison. Vine solo por el día y aprovechamos aquí de conectarnos con Luis para nuestra primera vez que nos vamos a juntar en torno a una iniciativa que tenemos que se llama la Hora Hilo. Primero que nada me gustaría que presentar tal vez como algunas palabras de qué es Hilo. Aprovechemos que estoy tomando un cafecito o algo. Tienen un minuto breve para presentar qué es Hilo Colectivo y luego comenzamos a nuestra gran conversación con Luis. No, pues, Hilo Colectivo es un grupo. Somos un grupo de gente soñadora. Somos un grupo de escritores e ilustradores con distintos niveles de experiencia, tratando de crear productos culturalmente auténticos para nuestros estudiantes de programas bilingües en los Estados Unidos. Eso es, pues, en una nota pequeña lo que somos. Estamos tratando de progresar, tenemos bastantes proyectos en los que queremos trabajar y es un gusto, pues, estar el día de hoy. Vamos a platicar justamente acerca de, bueno, novelas gráficas en general y el retorno de los dioses, que es que es como lo que más estamos impulsando, al menos hoy por hoy. Muy bien, gracias Néstor. Vamos entonces a iniciar nuestra conversación con Luis Silva. Le pedimos a todos que si tienen comentarios, preguntas, pueden escribirnos en el chat. Néstor, yo sé que nos va a ayudar bastante a producir las preguntas o los comentarios del chat, los va a la conversación con Luis, y nos interesa que sea muy animado y entretenido para ustedes, pero también muy informativo, porque nos interesa conocer la experiencia de Luis en torno a las novelas gráficas. Primero me gustaría con que, bueno, nos digas algo breve sobre ti y nos cuentes algo sobre tu infancia. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos, tal vez los primeros libros que te fueron marcando? Hola, ¿se escucha todo bien? Perfecto. Ok, bien. Sobre mi infancia, no, pues, ¿qué te cuento? Yo creo que si me hubiesen dicho a los 10 años que iban a estar entrevistándome cuando fuera mucho mayor, diría que estuvieran locos, como que eso no iba a pasar. Sobre todo porque por muchos años fui el niño menos importante en el salón de clases, en la habitación, que no hablaba con nadie ni se metía con nadie, y ahorita estoy dando entrevistas y mostrando mi cara en redes sociales. Eh, yo siempre fui muy soñador. Eh, Desde muy chiquito comencé a escribir, creo que desde los 10 años. Y posiblemente, si hago memoria, puede ser que desde antes. Recuerdo que la primera vez que escribí fue cuando estaba en quinto grado, creo, cuarto o quinto grado, en la clase de literatura, que era diferente a la clase de español. Y nos dieron como tarea hacer una historia sobre nuestras vacaciones y que podía ser fantástica, que no necesariamente tenía que ser realista. Entonces escribí la historia de cómo yo iba a unas montañas nevadas que por cierto en Colombia no hay. Iba a unas montañas nevadas donde había un hotel embrujado o algo así.
Entonces nos pusieron a leer la historia en clases, cada niño iba leyendo la suya cuando le tocara su turno y cuando me tocó el mío no me dejaron terminar. Creo que no leí ni la primera página, la profesora me cortó, me imagino que por lo malo que era, no recuerdo. Y no volví a escribir, por lo menos no a mostrar nada público ni a compartir, sino hasta séptimo grado, cuando en la clase de biología nos pusieron a escribir una historia sobre una finca. Entonces cada niño tenía que escribir sobre una finca. Y como era la clase de biología, tenía que integrar alguna temática sobre, no sé, sobre la biología, sobre las células, no sé, sobre las plantas, sobre el propio ecosistema, qué sé yo. Y en ese sí llegué un poquito más lejos porque eso lo convirtieron en un concurso y recuerdo que yo fui el representante de mi salón, y luego no recuerdo qué fue lo que pasó, creo que nunca llegó a verse una especie de premiación en todo séptimo, pero sí recuerdo que yo quedé como representante del mío y creo que hasta ahí llegó, no llegamos más lejos, pero sí recuerdo que a la gente le gustó mucho lo que escribí. Eso nunca me lo imaginé. Yo salí al frente a leer y ya, me dejé llevar y la gente me estaba escuchando. Eso nunca me había pasado, no sabía que eso era posible. El profesor no sé qué fue lo que dijo o alguien dijo algo y los estudiantes lo mandaron a callar porque querían seguir escuchándome. Y como siempre yo pasándome de páginas porque creo que eran 4 y escribí 10 o algo así y aún así me escucharon a pesar de lo largo que era. Y no sé hasta dónde llega la infancia, hasta los 15, no sé. Preguntaste que si me marcó algo en... Un libro, libros y personajes que a ti te parecieron interesantes. Bueno, yo, libro, o sea, a ver, el personaje que a mí me haya cautivado fue Goku, pero el Goku chiquito de Dragon Ball, no el Goku grande de Dragon Ball Z, porque me van a matar y me van a decir sacrilegio, hereje, pero yo no soy muy fan de Dragon Ball Z, no me mata. Pero sí fui muy fan, mira la cara en esto, sí fui muy fan del chiquito, de Goku chiquito. Me obsesioné con Dragon Ball, tenía las libretas, los álbumes esos que tú comprabas unas láminas, ibas coleccionando. Lo tenía todo lleno, me compré una camisa, bueno, le pedí a mis papás que me compraran una camisa azul y como Goku tenía una camisa azul con un pantalón azul, el pantalón azul era el del colegio y yo me vestía como Goku. Y esa fue como mi primera gran obsesión. Cuando yo estuve en quinto y en cuarto llegó la obsesión de Pokémon, eso fue la Pokémanía, los que son de los 90 sabrán que Pokémon se tomó el mundo y creo que hasta ahora no lo ha soltado. Pero literariamente el primer libro que a mí me marcó, no porque me volviera loco, sino porque descubrí que leer era chévere, fue Me dicen Sara Tomate, sobre un niño inglés de 12 años que quiere tener su primer beso y le hacen bullying en el colegio porque él es como de ascendencia italiana y él se llama Salvatore De Mato y los niños le hacen bullying diciéndole Sara Tomate, porque claro, no pronuncian bien el nombre, entonces Sara Tomate, Sara Tomate. Y es como la vida diaria de este niño tratando de conseguir una niña con la quien besarse y tener su primer beso. Entonces el libro no es que me volviera loco, pero sí me pareció muy chistoso, me pareció muy divertido. Y con él descubrí que, vea, leer es chévere. Pero el que sí me obsesionó, el que sí me volvió loco fue Harry Potter. Y sí, suena como un cliché, suena ya como que, ay, ya, de Harry Potter, ¿ok? Entonces como cuando te preguntan cuál es tu película favorita y dices que es El Ciudadano Kane. Entonces como que, ay, ya, El Ciudadano Kane, la que todo el mundo dice. Pero sí, de hecho, sí es cierto, la verdad es que ese libro sí me marcó. Yo soy parte de esa generación, cuando la gente habla que Harry Potter introdujo a muchos niños a la lectura, yo digo como que, hey, ese fui yo, porque me pasó, y de hecho yo crecí con Harry Potter literalmente, tanto en los libros como en las películas, porque cuando salió la primera peli, Harry Potter, el personaje y el actor tenían 11 años, y yo tenía 11 años también. Entonces, cada vez que pienso en los actores de Harry Potter, sé que tienen la misma edad que yo, porque literalmente crecimos, o sea, éramos contemporáneos, somos contemporáneos. Entonces, en el mundo de la literatura, Harry Potter, sin lugar a dudas, porque Sara Tomate, como que, bueno, chévere leerlo, pero no seguí leyendo después de eso. Fue una tarea del colegio, fue uno de esos libros del plan lector que hay que leer para la clase de español, pero nunca realmente seguí con eso hasta que leí Harry Potter y ahí sí agárrese, porque la plata que me caía de la merienda del colegio y eso me lo gastaba en libros, porque yo dije, wow,
o sea, con Harry Potter descubrí que los libros de verdad son una cosa maravillosa. Y era un libro así, el primer libro de Harry Potter que leí fue La Orden del Fénix, porque ya me había visto las películas. Y yo en mi ignorancia creí que podía seguir leyendo sin leer los demás. Podía retomar desde donde quedaron las películas sin leer los primeros libros. Entonces el primer libro que me leí fue La Orden del Fénix, que los fans de Harry Potter sabrán que es el más grande, es una nevera, es una cosota así enorme, creo que tiene 900 y pico de páginas, y me lo leí, lo devoré. Lo leí hasta en el carro cuando me llevaban al colegio, que mi papá me llevaba en su carro. Y mi papá me decía, no leas en el carro porque te va a dañar la vista el movimiento del carro. Entonces, pero estaba muy, muy, muy obsesionado con Harry Potter. Lo leía en el colegio, me molestaban cuando estaba leyendo, me tiraban papelitos porque todo el mundo estaba haciendo desorden y yo era el único que estaba leyendo, y un libro que parecía la Biblia, porque los que saben de Harry Potter sabrán que ese libro es una monstruosidad. Y ya cuando leí Harry Potter tenía 14, 15 años y ya ahí sí nada me detuvo. Luego leí El Código Da Vinci, que se puso de moda en el 2006, hicieron una película que, mejor dicho, eso fue una locura, que hasta la iglesia se metió en eso y un montón de cosas raras. Y no sé, pues ya, no sé si respondí tu pregunta. No, está bien, yo creo que marca algunas influencias. Me llamó la atención, si la primera esta historia que escribiste cuando estabas en el colegio, la historia de las montañas nevadas y el hotel embrujado, y dije, este es el guión de Stephen King cuando pensó su historia de Shining, El Resplandor. Sí, 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 qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Y yo contando historias de cosas nevadas, que aquí no hay. Es interesante, yo creo que eso me parece un poco curioso, que es común eso, que le preguntes a alguien y cuál es tu película favorita, digan, no, pues Citizen Kane, ¿no? El Ciudadano Kane. Yo no la he visto. Yo sí, es muy bonita, es una película maravillosa, pero bueno. Me gustaría, Luis, ahora estar ya como en materia de novelas gráficas. Entonces me gustaría ver primero que intentes hacer una especie de recolección y decir, bueno, ¿qué es, si le tuviese que contar a alguien que tal vez no conoce o que en realidad ha leído pero no ha pensado en el género? ¿Qué es una novela gráfica? Imagínate que hubo un tipo que escribió un libro tratando de responder esa pregunta, se llama Scott McCloud. Escribió un libro que se llama Entender los cómics, Understanding Comics. Y literalmente el primer capítulo es tratando... Uy, escuché un ruido súper raro. Bueno, es un libro que trata de explicar o que trata de definir lo que es una novela gráfica o un cómic, ¿no? Lo que trata de definir el arte secuencial. Y es una definición larguita, por ahí la tengo escrita. Yo cuando leo estos libros académicos tiendo a hacer apuntes y por ahí debe estar. Pero novela gráfica, hay diferentes teorías o diferentes hipótesis de dónde viene el término, pero una de las más aceptadas es de William Eisner, que escribió Pacto con Dios, si mal no recuerdo el nombre, me van a matar los que saben más que yo de esto. Pero él fue el que acuñó por primera vez el término novela gráfica como una narración continua, usualmente autoconclusiva en formato libro, porque usualmente en Estados Unidos los comic books son estas revisticas que se publican, creo que quincenalmente, mensualmente. Hay unas que son quincenal, otras que son mensual. Y Will Eisner escribió esta novela gráfica, pero no la marketearon como cómic, o sea, los que venden libros no la marketearon como tal porque consideraban que el término cómic era un término peyorativo y que esta novela gráfica iba a ser, su target iban a ser personas un poco más leídas y que el cómic, de pronto la palabra cómic iba a bajar las ventas porque las personas no veían con buenos ojos los cómics en ese tiempo. Eso fue en los 70. Y no recuerdo cuándo fue que salió un libro que se llamó La perversión del inocente, que era un libro bastante... ¿Cuál es la palabra? Era un libro propagandístico que mostraba las preocupaciones del gobierno frente a los cómics, porque consideraba el gobierno de los Estados Unidos que los cómics estaban mal influenciando a los niños porque tocaban temas que los niños no deberían ver, o habían cosas como drogas y violencia. Entonces sacaron este libro que se llamó The Perversion of Youth o algo así, la perversión de los jóvenes, la perversión de la juventud. Y los cómics fueron ganando más la fama.
Entonces, cuando Will Eisner sacó este libro, los que venden, los de la editorial, dijeron que mejor no lo llamaran cómic, sino que lo llamaran novela gráfica. Eh, y desde ese entonces muchas más editoriales y muchas personas más de mercadeo comenzaron a acuñar el término novela gráfica. Por ejemplo, en los 80 salió Michael Moore con Watchmen, que primero salió como comic book y luego salió como formato novela gráfica, que es un formato libro. Entonces, ahorita se le tiende a decir novela gráfica a un libro de arte secuencial, no un libro ilustrado es diferente. Artes secuenciales cuando hay una secuencia de imágenes que cuentan una historia coherente y que normalmente son libros autoconclusivos, es decir, que tú te compras el libro y lo puedes entender, ver y disfrutar sin la necesidad de un previo conocimiento de otras partes. Pero, hoy en día se publican los comic books en formato novela gráfica cuando ya se recopilan, ¿no? Entonces tenemos estas cartillitas delgaditas chiquitas, que son quincenales o mensuales, y se recopilan varias de ellas y se sacan en formato libro y se le dice eso, novela gráfica. Entonces, básicamente eso. De que da como una impresión como de que es vasto también y bastante elástico, diría yo, ¿no? Sí, es muy... Hay una me gustaría... Perdón. No, solo quería hacer notar eso. La mención a Watchmen de Moore, una novela gráfica que alcanzó tanto, no está catalogada como quizás en ese formato, quizás lo más exitoso que se ha publicado. Es una cosa de otro nivel. Y a mí me pasa con los estudiantes, ¿no? De tratar de definir eso entre qué es una historieta y qué es una novela gráfica, ¿no? Y tiene que ver con que una historieta pues pasa por ese comentario de que una historieta no es autoconclusiva, es un número que va pues en una. De ahí que se saque la novela gráfica luego. Sí. Te voy a hacer un ejercicio ahora, Luis. Me gustaría que te desdoblaras y miraras a Luis Silva desde otro lugar y pensaras cómo a él le hacen estas ideas de escribir una novela gráfica, cómo es que aparece en tu escritorio. El proceso creativo. Uh-huh. Yo me he hecho esa misma pregunta muchas veces, preveyendo que me van a hacer la pregunta en una entrevista. Entonces, no sé, depende. Cada libro es distinto. Hay veces en las que una imagen me inspira, veo una imagen de algo, no sé, puede ser, por ponerte un ejemplo, un chico en un jet ski en la playa y ya esa imagen me evoca una historia detrás, como que, bueno, este chico porque está en la playa, ¿será que se fue de vacaciones con la familia? ¿Y será que el jet ski se dañó y entonces tiene que ir a rescatarlo? No sé, me invento una historia a partir de una imagen que me evoca algo. A veces es una persona, a veces es una conversación, a veces, la gran mayoría de veces es un tema que a mí me preocupa, un tema sobre lo que esté ocurriendo en ese momento en el mundo, lo que cualquier ambiente social me puede inspirar. Y después comienzo a pensar en eso, a darle vueltas. Y cuando ya he decidido o cuando ya mi mente ha decidido que esa idea no se va a ir o que esa idea no es pasajera, entonces ya comienzo a escribir notas. Tengo una libretita donde escribo garabatos que solamente yo entiendo y ahí va teniendo forma la historia. Yo creo que lo que dice Gabriel García Márquez es buena idea aplicarlo y en otras veces no, que era lo que decía Gabo. Gabo decía que él no escribía sus ideas porque él decía que eso era hacerle trampa a la memoria, que él decía que las únicas ideas que valían la pena escribir eran las que no se olvidaban. Entonces él decía, no las voy a escribir porque si a mí se me olvidan es que la idea no es buena. Entonces, básicamente él decía que si permanecía en su mente sin que se le olvide era porque la idea era muy buena y valía la pena escribirla. Entonces, yo tengo como un poquito de ambas cosas, las escribo y las pienso, o sea, las tengo en la cabeza un buen tiempo, mientras decido si la idea es buena, porque pasa mucho que a veces uno tiene una idea y uno se emociona y comienza a escribir y luego como a la semana se da cuenta que la idea realmente no era tan buena. Entonces le doy como un tiempo de reposo mientras decido si realmente se va a quedar en mi cabeza, si realmente vale la pena.
Y cuando ya lo he decidido, cuando ya mi mente dice, bueno, listo, esta historia ya está germinada, ya puedes comenzar a tomar tus notitas. ¿Qué pasa después de las notitas? Uy, es un proceso larguísimo, tendríamos que hacer una videollamada solo de eso. Pero ya comienza la parte técnica profesional de la escritura, que es, bueno, vamos a armar los personajes, vamos a armar su arco, vamos a armar la sinopsis de lo que va a pasar de principio a fin, vamos a armar la estructura, vamos a escribir un primer capítulo de borrador, no sé. Y eso me olvidó lo que iba a decir, era algo importante. Era algo sobre la parte de la escritura ya técnica y profesional. Bueno, ya me acordaré. Pero básicamente es eso. Creo... No te escuché, ¿qué dijiste? Tomando tu concepto de que las ideas que no son tan importantes se te olvidan. Sí, me acaba de pasar, de pronto no era importante. Pensando ahora en las temáticas que te mueven personalmente, ¿qué temáticas crees que son las que dicen, bueno, hay más probabilidades de que una idea llegue y se enlace con este tipo de temáticas, que es como, siempre hay una especie de gusto, ¿no? Como para desarrollar. ¿Qué temáticas son las que te parecen más interesantes? Bueno, yo me he hecho esa misma pregunta también, parece que fue el destino, porque yo me estaba haciendo esa misma pregunta hace un par de meses, como que autoanalizándome, como que autorreflexionando, y me di cuenta que a mí me llaman la atención, entre tantas cosas, porque hay muchos temas que me atrapan, pero hay dos que se repiten mucho, y uno es la rebelión. Cuento muchas historias sobre la rebelión, sobre oprimidos que se levantan ante un poder, y creo que eso también viene de mi propia rebeldía. Lo cual es extraño porque si tú tuvieses una máquina del tiempo, o bueno, la máquina no es necesaria, puedes hablar con mis profesores de colegio. Yo creo que la única palabra que no se asociaría conmigo sería rebeldía. Creo que era el niño menos rebelde de todo el colegio. No me metía con nadie, nadie se metía conmigo, yo estaba tranquilo en mi esquina sin hablarle a nadie. Me decían el ninja porque no se percataban de mi presencia. Pero sí, en el fondo era muy rebelde y la rebeldía se fue acentuando todavía más conforme pasaron los años y ahora sí de verdad que estoy desatado. Entonces, la rebeldía, uprising, ¿cómo se dice eso? La insurrección está muy presente en mis historias. Ahorita mismo estoy haciendo una novela web, a web novel, y también trata sobre la rebelión de los oprimidos. Y el otro gran tema es el descubrimiento de lo desconocido. Escribo muchas historias sobre personajes que se pierden para tratar de ir a un lugar que desconocen y que les causa mucha intriga, sobre todo geográficamente hablando. O sea, por ejemplo, hay una historia sobre una chica que vive en un valle que está rodeado por una tormenta y no puede salir de esa tormenta porque las condiciones del clima no lo permiten. Y entonces es su búsqueda de cómo salir de allí, ¿no? ¿Qué hay más allá de la tormenta que ha estado rodeando el valle hace 200 años? Hay otra historia sobre una chica que tiene que ir a las profundidades del mar para encontrar a su hermana que desapareció en una expedición acuática hace años. Una historia sobre unos niños que emprenden un viaje en aviones antiguos, así como de la Primera Segunda Guerra Mundial, para buscar a unos pilotos que le ayuden a defender su pueblo que está siendo atacado por bandidos, por piratas aéreos. Entonces yo dije, caramba, pero es que yo siempre cuento historias así de gente que se va de su espacio geográfico, de su zona de confort para explorar el mundo desconocido más allá. Pasa mucho, y si yo cuelgo esta videollamada me voy a acordar de otras historias que ahorita no me acuerdo, porque te lo juro que yo me he puesto a pensar y son muchísimas, no son solo las 3 que acabo de mencionar. Entonces, entre todos los temas son esos: la rebelión de los oprimidos y el viaje para descubrir lo desconocido. Una pregunta adicional en cuanto a ese tema que me acaba así como de prenderme. Mencionas esta idea de geográficamente los lugares desconocidos y todo eso. A la hora de tratar de plasmar eso, un lugar exótico, desconocido o extraño, a la hora de plasmar eso en una novela gráfica, ¿es un recurso muy bueno para usar o es un reto al mismo tiempo pues muy grande
para plasmar toda aquella belleza y al mismo tiempo todo aquel misterio que representa un lugar desconocido, ¿no? Exactamente cómo es plasmar un lugar así en una historia para una novela gráfica. Bueno, primero que la gente no se decepcione al descubrir qué es lo que hay más allá, porque si tú plantas la intriga, entonces el lector o el público van a estar muy pendientes y si el descubrimiento no los llena emocionalmente, se van a sentir decepcionados. Y eso nos lleva al segundo punto de cómo hacer para que la gente se sienta satisfecha al descubrir qué es lo que hay más allá. Y el punto está en que el tema, o más bien el lugar que se descubre o el misterio que se descubre tiene que estar ligado al tema de la historia, y ese tema tiene que estar ligado al arco de personaje del personaje principal. Entonces, si el personaje principal descubre algo, ese algo tiene que aportarle como persona y tiene que llevarlo a una transformación. Si el público o el lector ve que el descubrimiento no aportó nada, y no tienen que saber de escritura para esto, o sea, la gente del común que no son escritores se sienten decepcionados sin saber por qué. Nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de traducir por qué, y la razón es porque no aportó nada, es decir, el personaje principal fue el mismo o no cambió, y eso es gravísimo. El personaje principal siempre tiene que transformarse y siempre tiene que haber un cambio, porque entonces el público va a sentir que leyó por nada, o sea, que perdió el tiempo. Y el tiempo ahorita es muy preciado para hacérselo perder a nuestros lectores. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande, como que, porque tú haces una promesa al principio, una promesa no escrita, y la promesa es que lo que tú vas a leer va a valer la pena, que el dinero que tú pagaste por esto valió la pena. Y cuando la persona cierra el libro, llega a la última página, tiene que sentir que ese viaje fue para algo, porque si siente que ese viaje fue para nada, entonces se va a sentir decepcionado o decepcionado. Luis, ¿cómo tú piensas que es, pensando en el escritorio del escritor, digamos, pensando en la estructura de tu trabajo, ¿cómo lo haces? O ya tienes la idea, tienes la percepción, bueno, pueden haber múltiples formas de comenzar, digamos, la escritura, pero me gustaría conocer un poco más sobre el proceso en términos de escritura, cómo armas la historia. Pensando que hay un componente extra, que es esta idea de que hay una idea gráfica, ¿no? Que está como distinto a lo que escribimos en prosa, y no estamos pensando en las imágenes necesariamente, si bien pueden inspirarnos. Pero yo creo que tú tienes algo fuertemente visual en tu forma de escritura. Sí. No, por el propio audiovisual, y ya me acordé que era lo que iba a decir. La verdad, ya me acordé. Lo que iba a explicar o a contar es que existen dos tipos de escritores, ¿no? Bueno, no, realmente no hay dos tipos de escritores, hay dos extremos en el amplio rango, en el amplio espectro de la escritura. Entonces, en un extremo están los jardineros o los descubridores, como le dicen algunos. Gardner le dice George R.R. Martin, el escritor de Juego de Tronos. Él le llama jardineros. Brandon Sanderson le llama descubridores, discoverers. Y por el otro extremo están los outliners o los arquitectos. George R.R. Martin le dice arquitectos, Brandon Sanderson le dice outliners. Los descubridores son los que no escriben nada, podría ser Gabriel García Márquez, caería en ese estilo. Los que no escriben nada al principio, no toman notas, sino que se dejan descubrir, como que tienen la página en blanco y escriben. Y lo que vaya saliendo es lo que salga, ¿no? Y los del otro extremo son los que lo planean todo, ¿no? Hacen una tabla en Excel con el número de capítulos que va a tener, y va a colocar en cada capítulo que va a pasar, va a haber tantos personajes y va a haber tantas páginas, entonces todo es como perfectamente milimetrado, o sea, planean la novela o la historia de tal forma que cuando ellos se sienten a escribir ya tienen todo armado, ya solamente es desarrollar, porque ya tienen como la estructura, ya tienen todo el croquis, ¿no? Yo soy un poquito más de los outliners, soy un poquito más de los que planean. También tengo un poquito de descubridor, pero soy más del otro lado. Como esto es un espectro, los escritores caen como un poquito de acá, un poquito allá. No creo que haya un absoluto de un solo extremo. Entonces, como es un rango, uno puede caer o en la mitad o en un poquito más allá, un poquito más acá. Yo soy más del outliner.
Y creo que eso pasa por mi propia formación audiovisual, porque en el cine y en la televisión tú tienes que ser muy preciso, tienes 50 minutos para escribir esta historia y no te puedes pasar porque el presupuesto, el cine y la televisión son el arte del dinero, realmente. La gente dice que no, es el arte de las imágenes. Cállate, es el arte del dinero. Tú tienes un presupuesto y no te puedes pasar y tú dices, mira, voy a escribir, esta historia va a pasar en un aeropuerto y va a ser una pareja y el productor te dice, no hay dinero para el aeropuerto. La historia tiene que pasar en una finca porque ya nos prestaron el lugar y no sé cómo vas a hacer, pero vas a tener que cambiar la locación de un aeropuerto a una finca. Y ya. Entonces tú como escritor y como guionista te toca replantear la historia porque el dinero, el presupuesto está marcando la creatividad. Eso pasa muchísimo en el audiovisual, pero no te imaginas cuántas veces te toca cambiar, te toca quitar personajes porque no hay plata para pagarle al actor, cambiaron al actor, llovió ese día, tenías una escena en la calle y llovió ese día y te toca cambiar la escena para interiores, entonces se dañó una luz, no se puede grabar de noche porque no hay plata para las luces y toca cambiar de día, porque grabar de noche es muy costoso. Entonces, en el arte del dinero, a ti te toca ser muy preciso. Tenemos 50 minutos, no hay plata para más, tenemos tantos actores y te toca hacer la historia con tantos actores, no puedes hacer más. Y eso como que me fue condicionando a la hora de escribir y ahorita escribo muy preciso. Algunas veces me paso cuando sé que puedo darme más libertad, pero usualmente soy muy preciso en ese sentido. Y en el cómic también hay que serlo, ¿no? En el cómic es un medio costoso, toma mucho dinero contratar a una persona para dibujar porque son escritores, dibujantes, coloristas, rotuladores. Entonces, si tú vas a hacer 100 páginas, son 100 páginas, no te puedes pasar porque una página más podría ser un sobrecosto en el presupuesto porque tienes que pagarle la página de sobra, la página que quedó al ilustrador, ¿no? Y además la impresión es costosa, imprimir en cómic es costoso por el papel y por la tinta. Entonces, entre más páginas tengas, más va a costar el libro de impresión, y entre más cuesta la impresión, más va a costar el libro cuando lo lleves al público en venta directa. Entonces, te toca ser muy preciso, como que, mira, si vas a hacer 50 páginas, no te vayas a pasar. Eh, tiene que ser a color, perdón, tiene que ser a blanco y negro porque no hay plata para el color y otras cosas. Entonces, eso condicionó mi escritura, ¿no? Como que toca ser muy preciso y dejar de ser meandering, ¿no? Entonces, como que todo al grano. Justo. Entonces, Perdón. No. no, iba a terminar la idea de lo visual porque me preguntaste por lo visual. Como mi formación también es audiovisual y como tú dices que mi narración es muy visual, yo encuentro en el cómic una manera de combinar la literatura, que a mí me encanta y me fascina, con el audiovisual. Porque a veces me pasa mucho, y ustedes lo han notado, yo no se lo dije, ustedes lo notaron solitos, que mis historias son muy visuales y es muy difícil plasmarlas en las letras. Si yo quiero hacer una escena de acción, no se va a ver tan genial en las letras que en las imágenes. Brandon Sanderson le explica muy bien, por ejemplo, en una película de Jackie Chan, tú puedes comenzar con 5 minutos de pelea, o sea, puedes verlo dándose puños y patadas y te va a parecer divino, te va a entretener, pero en la literatura no es tan así. Si tú comienzas un libro con una escena de acción como la de Jackie Chan, va a ser bastante aburrido. Normalmente en la literatura se tiende más a explorar a los personajes. No comenzar con escenas de acción, no es muy recomendable comenzar con escenas de acción. Eso visualmente es muy llamativo, visualmente, y con sonido más todavía, con música y efectos de sonido es maravilloso. En la literatura no tanto. En la literatura tienes que capturar al lector con otras maneras de narrar, ¿no? Y más que todo con los personajes, con sus conflictos internos, porque la literatura lo que puede hacer es la introspección. En el cine no tanto. En el cine el cine es muy concreto, ¿no? La literatura es más introspectiva y esa es la gran ventaja que tiene sobre el cine. Y por eso en los libros, en la literatura no se recomienda mucho esta clase de comienzos con escenas de acción. Por supuesto que más adelante puedes hacer escenas de acción, quien dijo que no, pero para comenzar y capturar la atención del lector se recomiendan otras estrategias. Entonces, claro, como el cómic es la literatura y el audiovisual, pues yo encuentro ahí un terreno fértil.
Ujú. Néstor, tú querías decir algo. No, solo agregar que justo en cuanto a una de las cosas que decía Luchín, hay un comentario ahí que dice, nunca me imaginé que había escritores que no planeaban sus libros. Muy interesante, wow, dice Helen Ale Guerrero. Y sí, es una de esas cosas que estando en esto es impresionante. Yo uno de los autores que más he leído en mi vida es Stephen King, y uno lo lee y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con ese libro? Y él te escribió un libro de 300 páginas en una tarde. Es así. Hay, hay autores. Eh, Ojalá, sí, sí. ojalá algún día él contara el secreto, cómo lo hace, ¿no? Pero existe, ¿no? Hay un escritor que explicó cómo escribe rápido y yo creo que eso es una estrategia que usan mucho porque yo también la uso. Le preguntaron a Brandon Sanderson por qué escribes tan rápido. No sé, los que están aquí presentes conocerán a Brandon Sanderson, es muy buen escritor. Su prosa como que no es tan buena, pero es un escritor de ideas, sobre todo en sistemas mágicos. Y él escribe como 5 libros al año, es una cosa ridícula. Yo creo que cuando él se muera se van a dar cuenta de que él es un cyborg cuando le estén haciendo la autopsia, que es un robot, es una cosa inhumana. Pero él dice que la razón por la cual escribe tan rápido es porque él piensa mucho sus libros. O sea, él está comiendo y está pensando en la historia. Él está conduciendo y está pensando en la historia. Entonces, cuando él se sienta a escribir, ya la tiene lista. Entonces, lo que es vomitar lo que ya tenía guardado. Mientras que otros escritores se sientan y se enfrentan a la página en blanco para ver qué es lo que va a pasar. Todavía no saben qué es lo que va a pasar, que son los descubridores, los que hablamos ahorita. Entonces, claro, mientras están probando ideas, borran, vuelven a reescribir, se dieron cuenta que no funcionó, comienzan otra vez desde cero el capítulo, entonces, claro, eso lleva a una dilatación del tiempo. En cambio, Brandon Sanderson ya la tiene clara, ya sabe qué es lo que va a pasar y lo único que hace es escupirlo. Ese es su gran secreto. Me imagino que Stephen King debe ser algo parecido. La razón por la que George R. Martin escribe tan lento el de Juego de Tronos es porque él es un jardinero, como lo llama él es un descubridor, él no planea sus libros, y porque él escribe como 10 libros a la vez. O sea, no sé si ustedes han podido leer uno de sus libros, los recomiendo. Aunque la vida es muy corta, esos libros son muy largos, pero cuando él escribe un libro, él dice que no escribe uno, sino que escribe 10, porque está dividido en varios puntos de vista. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo del punto de vista de Jorge, hay un capítulo del punto de vista de Néstor, hay un capítulo de Luchín. Entonces, cuando él escribe, él dice, yo no estoy escribiendo un libro, sino que estoy escribiendo 10 libros a la vez, porque son 10 protagonistas, son 10 puntos de vista, y por eso es que los libros salen tan grandes, los libros de él son masivos y por eso se demoran tanto, porque no estoy escribiendo uno, estoy escribiendo 10. Dándose el caso de que sean 10 puntos de vista, creo que el último tiene 14, eso es una cosa ridícula. Y yo creo que el secreto está por ahí. Yo creo que el Stephen King es un outliner, yo creo que él planea sus libros, o les da vuelta en la cabeza y ya lo que hace es escribir. Voy a proponer algo, digamos que comencemos ahora a conversar sobre Jared y el retorno de los dioses, ¿te parece? Nos gustaría ver un poquito más entonces cómo surge la historia y que nos cueste tal vez una pequeña sinopsis para que los que están aquí presentes más o menos sepan de qué estás hablando. Jared es una historia de salvar al mundo, es Save the World Story, sobre un niño de 14 años que tiene que encontrar al dios Quetzalcóatl, el dios de la mitología azteca, al que se le llama la serpiente alada o la serpiente emplumada. Y tiene que encontrarlo porque Tezcatlipoca, que es el hermano de Quetzalcóatl, quiere destruir el mundo. Quiere destruir el mundo por envidia, básicamente. Según la mitología azteca, nosotros somos creación de Quetzalcóatl, y este es el mundo de Quetzalcóatl, y Tezcatlipoca quiere hacer su propio mundo, ¿no? Y si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un poco sobre la mitología azteca, sabrán que estos hermanos han tenido un conflicto milenario, han tenido una rivalidad muy importante. Y claro, cuando yo escribí la historia dije, Tezcatlipoca se siente apropiado de que él tenga esta rivalidad con su hermano porque es algo que se viene contando desde hace generaciones dentro de esta mitología, de esta cosmología de los mexicas. Es una novela gráfica de aventura y de fantasía.
¿Qué más te puedo contar? Son 300 páginas, es bastante grande. Porque me gusta que las novelas gráficas sean autoconclusivas en el sentido de que si tú pagas una historia, vas a tener la tranquilidad de que va a ser una historia completa, de que no va a quedar en continuará, ni que, ay, toca esperar la segunda parte, entonces no, nada de eso. Con nosotros los lectores pueden estar tranquilos de que van a tener una historia completa. Y ya, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Me gustaría decir que fue idea mía, pero no realmente. Eso es idea de mi compañero Julio, porque nos pidieron hacer una historia sobre la mitología azteca para la editorial Panamericana aquí de Colombia. Entonces nosotros dijimos, listo, nosotros hacemos algo, nos vamos a inventar algo y comenzamos a crear una historia. Yo hice mi propia versión y Julio fue el creador de Yared. Yo todavía tengo la primera versión de su diseño de personaje. Todavía no habíamos integrado los nahuales. Yo tenía una versión que hablaba sobre el fin del mundo azteca, que es el sexto sol, el quinto o el sexto. Creo que es el sexto. Creo que ahorita estamos en el quinto sol, según la mitología azteca. Y el fin del mundo será el fin del quinto sol y el principio del sexto. Entonces yo recuerdo que yo estaba escribiendo una historia sobre el sexto sol, y el protagonista era Quetzalcóatl. Y Julio llegó con una historia donde el protagonista era Yaret y que tenía un espíritu animal que era un águila. Y yo ¿y cómo así que espíritu animal? Cuéntame más de eso. Porque Julio descubrió esto que son los nahuales, que las personas de Centroamérica lo conocen muchísimo mejor que yo, que son estos espíritus animales que te acompañan para toda la vida. Sí. Es muy conocido en esa zona de América. Y me pareció maravilloso, me pareció bellísimo. Me encantó el diseño del arma porque esto no es de la mitología, esto lo inventó Julio, que es que los nahuales, los espíritus animales dentro del mundo de Yared, se pueden transformar en armas o en herramientas o utensilios. Y Edaji, que es el águila, el espíritu acompañante de Yared, se transforma en un guantelete. Y a mí eso me pareció súper original. Normalmente cuando nosotros pensamos en armas, dentro de la fantasía se piensa en la espada, sobre todo porque venimos de la gran influencia de las leyendas artúricas, ¿no? Del hombre que saca la espada de la roca, y la espada se ha vinculado mucho a la fantasía, sobre todo a la fantasía medieval. Entonces Julio llegó con un diseño, con un niño de 14 años, con un guantelete en forma de águila y unas alitas que le salían de los bordes, y a mí me pareció súper original. Normalmente uno piensa en eso cuando uno piensa en armas medievales, quiero decir, piensa en espadas, lanzas, arcos y todas estas cosas. Me pareció súper original, me pareció innovador esto de los espíritus animales que se pueden transformar, y yo dije, no, pero es que esto es una maravilla. Entonces tiré a la basura lo del sexto sol, y yo como, ¿qué sexto sol ni qué nada? Vamos a hacer esto mejor, esto está mucho más chido. Y la versión de él estaba todavía muy cruda, entonces yo lo que hice fue tomar esa semilla y germinarla, o más bien ese molde de plastilina, y comenzar a crear la historia. Entonces yo traje nuevos personajes para darle a Yared un grupito de amigos, trabajé un poquito más el conflicto de Yared, no sé qué más. Es que en esta clase de proyectos uno no sabe ni qué fue lo que aportó, porque cada uno aporta algo. Tengo recuerdos vagos de lo que yo aporté, pero ya es una mezcolancia de lo que él dijo, de lo que yo dije y de lo que yo aporté, y ahí fuimos construyendo. Después de un año conocí a los de Hilo y aquí estamos. Entonces fue básicamente eso. Excelente. Entonces, me gustaría conocer, como en términos, tal vez retomando un poco la parte anterior de la entrevista, como hablábamos del tema del proceso. Yo supongo que hay investigación también detrás. ¿Cómo formulaste o pensaste la investigación? Aprovecho para terminar lo de la idea anterior, porque lo de Panamericana nunca se concretó. Nos mandaron a hacer la historia, pero al final no se concretó, sino que hicimos otro libro sobre mitología colombiana. Y quedó la historia libre, quedó sin dueño, y pasó a Hilo. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntaste? Ahí se me olvidó. Pensando más bien retomando esta idea del proceso, ¿cómo hiciste la investigación? La investigación. Formulaste. Sí. Yo le presté un libro a mi prima, todavía lo tengo ahí.
sobre mitologías mundiales, mitologías del mundo. Entonces está dividido como en capítulos, mitología griega, nórdica y tales, y llegué a la mitología azteca. Y ahí comencé a leer y a leer y a leer, pero no solamente me quedé en el libro, sino que también vi videos de personas náhuatl, de descendientes de los mexicas en México que hablan náhuatl y español. Y me comencé a empapar de esto de que son los nahuales. Me encontré con que, por ponerte un ejemplo de tantos datos que encontré, los nahuales cambian según la zona y según la cultura y según las regiones, ¿no? Para algunas personas los nahuales son brujos que se transforman en animales y son normalmente malvados. Para otros los nahuales son espíritus animales que son tus acompañantes. Entonces, depende a quién se lo preguntes. Por ejemplo, Julio dice que los nahuales son espíritus animales, pero yo hablé con una chica mexicana de Puebla que me dijo que los nahuales son brujos que se transforman en animales. Entonces, como que, y yo sé que hay diferentes versiones porque yo he visto videos y he leído sobre el tema y depende de a quién se lo preguntes, cada uno tiene una versión diferente. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que hago yo? Yo escojo la versión que a mí me sirve para mi historia. No me interesa ser ni históricamente correcto, ni culturalmente correcto. Si hay una versión que me sirve, la tomo. Es decir, si hay dos versiones de un mismo hecho, me quedo con la versión que a mí me sirve dramáticamente en la historia. Porque no se trata de ser realista, y esto lo hablamos en una reunión de hilo, se trata de ser creíble. Entonces yo tomo lo de la vida real de nosotros, de nuestra realidad, que me sirva para aplicarlo en mi mundo para hacerlo creíble. Entonces mi mundo no necesariamente tiene que ser igual al real de nosotros, pero sí tiene que ser creíble dentro de su propia realidad. Entonces, y eso lo hablé también con un amigo mío que quería hacer una historia sobre la India Catalina, que es un personaje acá de Colombia. Y él me decía, pero es que hay una versión que dice esto y hay una versión que dice lo otro y yo no sé qué versión creer. Y yo le dije, compadre, usted quédese con la versión que a usted le sirva para su historia. Si hay dos versiones, escoge la que te sirve y ya. Que tampoco es que yo me lo haya inventado. Esto lo dijo el creador de un programa español que se llama La Máquina del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, de la televisión pública española, muy buena, está en Netflix, aquí haciéndole propaganda. Y en una entrevista él decía que como historiador, cuando él estaba armando la primera temporada del Ministerio del Tiempo, él escogía la versión que más le servía, ¿no? No la correcta, porque posiblemente no haya una versión correcta porque no hay videos ni registros de esa época, sino que él se quedaba con la que narrativamente le servía para su historia. Y así fue armando el esqueleto, buscando. Ahorita en internet hay información de todo. YouTube es una herramienta impresionante porque hay entrevistas de personas que explican el proceso de los nahuales y de cómo conectan con los animales, y hay unas cuestiones de ejercicios físicos, de posiciones del cuerpo y todo, muy interesante. Hay otros que no son tan interesantes porque son 2 horas de PowerPoint, de una persona hablando frente a un PowerPoint, entonces, y me los traía completicos, todito. Y ahí fue donde descubrí el concepto de Tonali. No sé si ustedes han podido leer literatura fantástica o han visto Naruto o Dragon Ball, una de estas cosas, pero el Tonali, yo lo adapté en mi historia como una energía mística que es como el maná, ¿no? En las historias de fantasía, el maná es la energía con la que los brujos hacen magia. En Naruto le dicen chakra, en Dragon Ball le dicen ki. Entonces yo dije, esto está muy genial, voy a tomar el Tonali y lo voy a transformar en mi versión del maná, que es la energía que utilizan los brujos mexicas para controlar a los espíritus animales, a sus nahuales. El Tonali no me lo inventé yo, por supuesto que no. No está tan alejado al cambio que yo le hice. El Tonali, según lo describen en esta conferencia de 2 horas que me tragué, también es un gas, no es una energía, es un gas. Lo describen como un gas que creo que se aloja en el hígado o en el cerebro, no recuerdo. Porque según la mitología azteca, según las creencias mexicas, hay 3 energías o 3 gases en el cuerpo, uno que está en el cerebro, uno que está en el corazón y uno que está en el hígado. No, mentira, el Tonali no es el del hígado, porque el del hígado es el malo. Y hay una de esas 3 energías que es mala, que es oscura, que es la del hígado. Esa no la utilicé ni la menciono, de pronto en alguna segunda parte, porque como te digo, tomo la versión que a mí me sirve. Entonces, ¿existe el Tonali? Pues me lo robo.
y lo aplico. Y las otras dos energías no las menciono, aunque son parte de la mitología, de pronto en alguna segunda parte, y ya espero haber respondido tu pregunta. Estoy mirando el tiempo, porque se nos va a cortar cuando tengamos 1 hora y se corta y nada que hacer. Entonces, lo que quería proponer es mostrar algo de imagen, ¿no? Porque es interesante que las personas que están escuchándonos puedan observar y ver de qué mundo está hablando Luis cuando está hablando de Yaret. Entonces, lo que yo puedo hacer es como poner algo en mi computador y proyectar desde mi teléfono. Así que vamos a hacer un experimento. A ver que funciona. Ahí está. Hay una palabra clave al final. Kickstarter. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Qué cosa? Disculpa. Kickstarter. ¿Qué estamos haciendo con...? Kickstarter es una plataforma de crowdfunding para proyectos de tecnología, proyectos creativos, y hay ¿cómo se le dice? Un apartado de Kickstarter para cómics y encontré ahí una oportunidad para financiar este proyecto. Es muy difícil conseguir que el público fuera de Latinoamérica se interese por proyectos como este. Entonces, como Kickstarter es una plataforma para proyectos independientes, o más bien para creadores independientes, me pareció interesante comenzar un proyecto ahí. Ojalá y se dé. Como te digo, es muy difícil para los autores latinoamericanos encontrar espacio, sobre todo en este negocio que es tan competitivo que lo que sale allá afuera tiene que estar cerca a la perfección por lo competitivo que está la cosa. Y recuerdo que en una reunión de hilo, una de nuestras compañeras decía que el público español, o sea, de España, quiero decir, no está muy interesado en autores latinoamericanos, que son los que hablan nuestro propio idioma. Una variación del español, pero es nuestro propio idioma. Ahora imagínate en un país como en Estados Unidos, donde el idioma oficial es el inglés. Es todavía mucho más competitivo para nosotros los latinos. Entonces, pues nada, pues Kickstarter puede ser una opción interesante. La campaña ya está abierta. Se puede donar desde cualquier cifra, desde $1 si quieres, pero hay diferentes montos para los que deseen apoyar el proyecto. Está de $10, está de $15. Si ustedes entran al enlace del proyecto se darán cuenta que cada aporte tiene una recompensa diferente. Por ejemplo, si tú das $10 tendrás el libro en digital para leer en el celular, en la tablet.
Si das $25 es para tener el libro en tapadura, físico, bonito, bello, divino, regio, porque eso sí va a quedar muy lindo. Y ya después vienen 30, 40, $50 y ahí pues explicamos, por ejemplo, que si tú das, por poner un ejemplo, $60, te viene el libro con 3 pósters para colgar en la pared y 2 camisetas y stickers y más regalos bonitos. Entonces no sé si se me está escapando algo. Pues sería bueno que me lo recordara. Yo creo que está más importante. Yo creo que la idea en el fondo es apoyar a este proyecto. La idea es tener las dos publicaciones en el fondo, son dos. Una es para en inglés, lo que se está ofreciendo a través de esta campaña es en inglés. Sin embargo, la publicación va cuando ya está financiado lo que es lo más caro, que es la ilustración. En el fondo vamos a poder tener la versión en español. Entonces, esa es la en español, que es el idioma original en el cual está pensado también esta Ay, obra. sí. Creo que va a ser muy importante para nuestros estudiantes latinos de aquí de Estados Unidos. Sí, sobre todo por el tema. El tema de la identidad lo toqué en esta oportunidad. No recuerdo, te soy sincero, no recuerdo cómo fue que llegamos a la conclusión de que el tema central iba a ser la identidad. Sobre todo porque no es usualmente algo que a mí me interese hablar. Desde el punto de vista no es de los temas recurrentes en mi repertorio, pero sí me capturó, sí me embrujó, sí me enamoró la idea de contar la historia de un personaje que está en busca de su propia identidad. Sobre todo porque está conectado con nosotros como latinos. Nosotros, los latinoamericanos, somos una mezcla. Bueno, realmente todas las personas son una mezcla, pero es más evidente en nosotros todavía, físicamente hablando, quiero decir. Por ponerte un ejemplo, hubo un español que es blanco, que sí es porque todavía está vivo, blanco, alto, ojos claros, que se hizo una prueba de ADN de estos para ver quiénes son sus ancestros y se dio cuenta de que tenía ancestros africanos. Pero no sé, físicamente nunca te ibas a dar cuenta. Sin embargo, en los latinos es mucho más evidente. Aquí tenemos, por más blanco que tú seas, todos tenemos sangre indígena, todos. Entonces yo lo encontré muy bello a la hora de plasmarlo en el personaje de Jared, porque él también tiene un conflicto así de que soy yo. Jared es hijo de un hombre blanco y una mujer indígena, entonces él es un cafecito con leche. Entonces se mezcló la lechita con el café y salió el cafecito con leche, salió el equipito. Y entonces él está como en esta lucha de su identidad, como en esta búsqueda, más o menos búsqueda de su identidad, sobre todo porque le han dicho que él tiene que ser o lo uno o lo otro, que no hay términos medios, pero lo bello de esta historia es que vamos a ver qué es lo que decide Jared o qué es lo que encuentra, ¿no? Hablando con mi hermana, que mi sobrino está en Estados Unidos, mi sobrino es blanco y es nacido en Colombia, pero él ha vivido toda su vida en Estados Unidos, solamente conoce Estados Unidos y habla perfectamente el inglés y habla muy machacado el español. Y ella me cuenta que él ahorita está no tiene muy claro qué es él, ¿no? Porque él es hijo de latino viviendo en Estados Unidos y con una compañera de hilo también hablábamos de ese tema con uno de sus hijos que los muchachitos, los amiguitos, bueno, amigos no, pues peladitos del colegio le hacían bullying porque él no era mexicano realmente y él no podía ser parte del grupo, porque el grupo, no sé, una cuestión, otra vez viene lo de la identidad, ¿no? Y yo dije, caramba, creo que esto en Estados Unidos con los niños latinos va a ser muy fuerte en el sentido de que les va a llegar al corazón, porque estoy seguro de que hay muchos chicos, y ustedes como profesores lo deben saber, que están pasando por esta búsqueda, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, donde te estás definiendo a ti mismo. Yare tiene 14 años en el libro. Entonces, yo espero que esta clase de historia, de esta clase de relatos, esta clase de proyectos llegue al público infantil de middle grade, porque yo siento que de pronto el público americano, que se cree, pues, puro, no va a conectar mucho con la historia. Aunque lea el libro y le guste, siento que va a llegar más todavía a los chicos de ascendencia latina. Bueno, yo quiero agradecer, nos quedan 30 segundos, así que vamos a agradecer a Luis Silva su disponibilidad para estar esta tarde con nosotros y poder conversar sobre su proyecto y ojalá apoyemos, y a Néstor también por estar esta tarde con nosotros. Claro, un gustazo. Nos juntamos con otra. Muchísimas gracias. Nos vemos, chicos. Adiós. Chao.